Hola, ¿qué tal amigos de Fredega Producciones? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos ya a la lección número 9 de este curso After 2024. Hoy vamos a ver lo que son las máscaras mate, vamos a introducirnos en ella porque más adelante vamos a verlo con más profundidad. Y lo mismo vamos a girar ya, a darle una animación a estos vinilos, a estos discos, lo mismo a esta carátula pequeña que está en el centro, pero lo vamos a hacer con expresiones. Vamos a introducirnos ya en este mundo de las expresiones, que es el mundo más avanzado de After Effects, así que lo vamos a ir tocando poquito a poquito para que usted se dé cuenta que este mundo no es tan complejo como parece. Y vamos a comenzar precisamente con las máscaras mate, porque aquí pasa algo. Si vemos nosotros la capa guía con la que empezamos a trabajar en la lección anterior, se dan cuenta que acá el disco o el vinilo no se ve completamente, sino que tiene una máscara que hace que solo se vea parte de ella. Entonces ustedes dirán, bueno, es muy sencillo porque simplemente hay que crear una máscara encima de ella. De hecho, vamos a hacer la prueba. Voy a ocultar un momentico por aquí la capa guía. A este vinilo grande, que es el que tiene esta máscara, lo voy a precomponer para que no haya conflicto con la máscara que ya está aquí. Voy a transferir todos los atributos a la nueva composición. Ojo, no hagan esto. Esto es un ejemplo que les voy a dar por qué no va a servir una máscara normal. Ya he precompuesto y ahora simplemente cogería por acá la herramienta de rectángulo y crearía una máscara para que precisamente solo se vea una parte de este vinilo y dirían, bueno, listo, ya lo hemos logrado. Pero ¿qué pasa? Que este vinilo nosotros lo vamos a animar su rotación. Entonces, al momento de cambiar la rotación de este vinilo, automáticamente se pueden dar cuenta que también está cambiando la forma de la máscara. Es decir, la máscara no se queda allí, sino que sigue toda la animación del disco como tal. Y esto no es lo que queremos, porque quiero que al momento que el vinilo rote, la máscara quede fija allí en su posición. Entonces esto con una máscara normal no vamos a poder lograrlo. Entonces voy a deshacer, control más Z en el caso de Windows, command más Z en caso de Mac. Voy a deshacer para eliminar la máscara, voy a deshacer para deshacer la precomposición y quedarme con la composición con la que vamos a comenzar a trabajar como tal en esta lección. Entonces, para poder lograr que la máscara se quede fija en su posición, hay que hacerlo con una máscara mate. Y la máscara mate funciona igual que la máscara normal, solo que no la dibujamos nosotros, sino que tomamos otra capa como referencia. Es decir, convertimos otra capa en una máscara mate. Para que usted pueda entenderme mejor, voy a hacerlo yo a manera de ejemplo. Esto ustedes no lo van a hacer allá. Le quiero mostrar cómo puedo yo tomar otra capa como referencia y convertirla en una máscara. En este caso, a modo de ejemplo, voy a crear, por ejemplo, una nueva composición. Perdón, un nuevo sólido. Un nuevo sólido. Le voy a dar este color blanco y este sólido lo voy a escalar. Vamos a ponerlo así. Lo voy a ubicar, no sé, por aquí puede ser. Y ahora si yo quiero convertir este sólido en una máscara, lo que voy a usar es esta columna que se llama mate de seguimiento. Esta mate de seguimiento. Esta columna la voy a usar y me voy a ir precisamente a la capa en el cual le voy a aplicar la máscara, que en este caso por ejemplo es la del vinilo grande, y en este icono espiral, pero ojo, no es el icono espiral de principal y enlace, es el icono espiral de la columna de mate de seguimiento. Si presiono allí clic, va a salir un lazo y voy a tomar como referencia la capa que quiero usar como máscara. En este caso el nuevo sólido que creé, y se pueden dar cuenta que precisamente ahora este vinilo grande solo se ve una parte que es donde está ubicada la máscara, que en este caso es el sólido que me funciona como máscara. Y tiene las mismas funciones en cuanto a que también puedo invertirla, es decir, que no quiero que me muestre lo que está dentro de la máscara sino por fuera. Y bueno, otras opciones que son como, por ejemplo, si quiero que tenga como referencia el canal de transparencia o el canal de luminancia, pero esto lo vamos a ver en su momento cuando ya profundicemos en esto de las máscaras mate. Voy a borrar este sólido porque simplemente era en modo de ejemplo. Voy a presionar la tecla suprimir. Al borrar la máscara, enseguida se quita por aquí la opción del mate de seguimiento, en este caso en la capa del vinilo. Y lo que voy a hacer es voy a hacer lo mismo, pero tomando como referencia una capa ya existente. De hecho, si vemos por aquí la capa guía, me doy cuenta que la que toma como referencia es la luz de arriba, este cuadro,
es el que hace el modo de máscara para el vinilo como tal, que en este caso en la composición sería esta que se llama luz arriba. Es decir, esta capa de luz arriba es la que me va a servir como máscara para el vinilo. Entonces voy a ocultar un momentico por aquí la guía. Ahora, esta es la capa luz arriba, el sólido, que recuerden que tiene unos efectos de luces y un efecto de degradado. Y vamos a comenzar a usar un poquito más estos conmutadores que están por aquí. Por ejemplo, si quiero desactivar todos los efectos para ver qué tamaño como tal tiene este sólido, puedo desactivar los efectos haciendo clic en este pequeño icono que se llama FX. Esta columna de FX puedo yo desactivar todos los efectos. Entonces, si desactivo por acá los efectos, puedo entonces previsualizar acá el sólido como es. De hecho, vamos a cambiarle el color al sólido porque es negro. Entonces, para poderlo previsualizar mejor, voy a seleccionar por aquí, me voy a ir aquí a capa, configuración de sólidos, le voy a cambiar el color al sólido, voy a ponerlo de color blanco, clic en aceptar. Y si quiero ver solo una capa en la composición, ojo, a modo de previsualización, voy a buscar esta columna que se llama solo. Ven este pequeño punto que está aquí, toda esta columna es solo, que si yo activo este conmutador, entonces voy a ver solo esta capa en la composición. Entonces miren, si desactivo solo, veo todas las capas. Por ejemplo, si quiero ver solo la carátula, presiono el conmutador de solo de carátula y es la única capa que voy a ver. Entonces de esta manera puedo ver el sólido, que es luz arriba, el que me va a servir a mí como máscara para el vinilo grande. Ahora he desactivado sus efectos, vuelvo a activar los efectos y si lo miro ahora solo, miren, esta es la capa que me va a servir como referencia para esta máscara. Ahora lo que tengo que hacer es duplicarla. ¿Por qué? Porque si yo uso directamente así como está, tomo que el vinilo grande tome como máscara esta capa de luz arriba, pues esta va a desaparecer porque cuando una capa se convierte en una máscara mate ya no es visible. Y yo no quiero esto, yo quiero que esta luz también sea visible. Para esto entonces tendría que duplicar esta capa. Para duplicar una capa es muy sencillo, simplemente hay que seleccionarlo en la línea de tiempo, presionar la combinación de teclas, en el caso de Windows Control más D, en el caso de Mac Command más D, o irnos acá arriba teniendo la capa seleccionada en editar y luego por aquí en duplicar. Entonces presiono y ya aquí tengo la capa duplicada. De hecho, ambas son visibles. Yo puedo ver varias capas en modo solo. Por ejemplo, si quiero ver la carátula, también coloco la opción de solo. Y bueno, aquí me doy cuenta que sí se ha duplicado. Ahora, a esta capa duplicada le voy a cambiar el nombre y le voy a poner máscara mate para identificarla. Que esta me va a servir es como máscara. Y a esta capa duplicada también le voy a quitar los efectos, porque no me van a servir. Ahora, teniendo esto en cuenta, entonces ya quito las opciones de solo para ver todas las capas y ahora sí puedo usarla ya como máscara porque ya la he duplicado como tal. Entonces ahora sí cojo vinilo grande, que es la capa en el cual voy a aplicarle esta máscara. Recuerde, me voy a ir a la columna de mate de seguimiento, el icono espiral de mate de seguimiento y voy a escoger que la máscara sea este sólido que he duplicado, que se llama máscara mate. Suelto aquí para que precisamente se vea tal cual como estamos observando ahora. Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora sí vamos a proceder a animar los discos, los vinilos y esta pequeña carátula que está en el centro, y lo vamos a hacer introduciéndonos en las expresiones. ¿Por qué en las expresiones? Porque quiero rotar 3 capas a la vez. No solo voy a rotar uno de los discos, sino que voy a rotar 2 discos y esta pequeña carátula que está en el centro. Y las expresiones precisamente es para esto. Al momento yo de cambiar un valor, estos valores dependan o se alteren matemáticamente con un valor en específico de otra capa. Sé que esto suena así un poco teórico, pero van a ver y se van a dar cuenta que esto de las expresiones, aunque asusta, porque es lo más avanzado de After Effects, es muy sencillo. Y lo vamos a empezar a tocar poquito a poquito para introducirlos y se van a dar cuenta que no es tan complicado como parece. Entonces, al momento de ejercer la animación de rotación, que es la que me sirve para rotar estos discos, lo importante es dónde está ubicado el punto de anclaje. Esto es sumamente importante, se los dije desde la primera lección. Entonces vamos a abrir la rotación, en este caso del vinilo grande, y no lo voy a hacer con la tecla R,
sino que voy a abrir sus propiedades acá en la línea de tiempo. Entonces abro por aquí la pestaña, abro la opción de transformar y aquí me aparecen las propiedades de las capas. Bueno, en el caso de esta capa de vinilo grande. Voy a quedarme con la rotación y voy a girar. Entonces giro y bueno, me di cuenta que si rota, teniendo en cuenta como referencia el punto de anclaje, es decir, el punto de anclaje está bien ubicado para ejercer la animación que deseo. Voy a deshacer para que esto quede nuevamente en 0 grados y voy a aplicar una expresión. ¿Qué es una expresión como tal? Es modificar o alterar el valor de esa propiedad en números. ¿Cómo así, Freddy? Por ejemplo, esta propiedad de rotación tiene unos valores que ahorita mismo son 0 vueltas, 0 grados. Y estos valores van a cambiar teniendo como referencia estas dos llaves. Es decir, que si yo modifico este valor justo aquí, va a cambiar su valor en números como tal, porque están dependiendo precisamente de estas llaves. Lo que hace la expresión es que este número o este valor no dependa de lo que está en estas llaves, sino en un valor diferente o en una llave diferente, ya sea de la misma capa, de otra capa o incluso de otra composición. Es decir, que si en otra capa yo cambio un valor, por ejemplo, a 10, entonces este valor también cambia a 10. O incluso en otra composición, por allá en una capa diferente, en otra composición cambio el valor a 50, entonces este número cambie a 50. Y no solo esto, sino que puede que cambie a 50, pero puedo multiplicarlo por 2 para que no sea 50, sino 100. Y hay muchísimos códigos y jugar matemáticamente para que el valor cambie dependiendo de lo que nosotros querramos lograr o hacer. Esta es la parte teórica, pero les voy a mostrar que en la práctica es algo muy sencillo. Y vamos a fijarnos precisamente en estos dos valores. Los valores están 0 y 0, es decir, esta propiedad tiene dos valores, uno que es en grados y el otro es el número de vueltas. Para aplicar una expresión es muy sencillo, simplemente hay que mantener presionada la tecla alterna en Windows, en Mac es la tecla Option, mantengo aquí la tecla presionada y voy a presionar el cronómetro de variación de tiempo. Nos hemos dado cuenta que ahora estos valores se han colocado en rojo. Cuando ustedes vean unos valores de unas llaves, de una propiedad en rojo, quiere decir que tiene una expresión aplicada. Y por aquí se ha abierto un menú y nos vamos a concentrar precisamente en este que significa igual. Igual quiere decir que estos valores que están aquí son igual a el código que está por acá en la línea de tiempo. Entonces, actualmente habilitando la opción de expresiones, quiere decir que estos valores que están en la propiedad de rotación son igual a la propiedad de transformar, porque sí, miren, esta capa tiene una propiedad que se llama transformar, aquí dice, solo que está en inglés, y dentro de esta propiedades de transformar se encuentra una propiedad llamada rotación. Entonces, esto quiere decir que estos valores son igual a esta llave, porque esta llave es la rotación de la transformación de esta capa. Entonces, si yo cambio el valor, por supuesto se va a aplicar acá en la capa, porque estos valores son iguales a la llave que está en la transformación de esta capa y de la propiedad de rotación. Entonces esto se lee de esta manera. Si no lo entienden, no se preocupen, porque esto lo vamos a profundizar cuando lleguemos ya a las expresiones como tal. Y se van a dar cuenta que para este ejercicio no es complicado usar las expresiones. Pero sí quiero que desde ya vayan entendiendo cómo trabajan y cómo funcionan esto de las expresiones como tal en After Effects. ¿Y son necesarias, Freddy? Sí, son necesarias, porque se van a dar cuenta que cuando ya sepan de expresiones, esto nos va a ahorrar muchísimo trabajo a la hora de trabajar en After Effects. Ahora, como yo tengo que animar la rotación de 3 capas, quiero que el valor de la propiedad de rotación de estas 3 capas no dependan de su misma llave de rotación, sino de otra llave de una capa diferente. Que es decir, al yo cambiar la rotación de una capa, automáticamente cambien las rotaciones de las 3 capas. Usted dirá, pero bueno, Freddy, ¿esto lo podemos hacer con un control parental? Sí, sí es posible hacerlo con un control parental. Es decir, si yo parentalmente vinculo 3 capas a una capa y a esta le cambio la rotación, pues van a cambiar las rotaciones de las 3. Pero esto va a tener una desventaja, y es que al cambiar la posición de esta capa, también va a cambiar la posición de todas las capas. Si yo quiero escalar esa capa, también se van a escalar todas las capas, y yo no quiero esto. Yo quiero que para esta animación solo me cambie la propiedad de rotación. Es decir, que si yo cambie la posición independientemente de las capas que están vinculadas, las otras capas no se modifiquen. Solo quiero que se modifique y que sigan la rotación, y esto solo se puede hacer con unas expresiones. Ahora, si yo altero esta expresión,
porque este es el código dice que este valor depende de la transformación de la rotación de la misma capa, es decir, estas llaves, pero no quiero esto, sino que esto, hago clic acá en el código, quiero que estos valores sean igual a un número en específico, por ejemplo, no sé, 50, y hago clic por acá afuera, entonces podemos darnos cuenta que se ha colocado en 50 grados. Y yo, por mucho que mueva la llave o mueva estos valores acá, el valor siempre va a ser 50, porque gracias a la expresión le he dado la orden que estos valores de esta propiedad sean igual siempre a 50. Entonces a esto me refiero con las expresiones. Alterar los valores de una propiedad, ya sea que éstas dependan de un número, de un código, porque también se pueden alterar por medio de códigos, que esto lo vamos a ver más adelante, o que también dependan del valor de otra capa, que es lo que vamos a hacer precisamente en esta lección. Entonces, teniendo esto en cuenta, a esta introducción, entonces ahora sí vamos a comenzar a animar. Para esto voy a desactivar la expresión. Para desactivar una expresión es lo mismo, presionamos la tecla alterna en el caso de Windows, en el caso de Mac la tecla Option, presiono el cronómetro de variación de tiempo y así desactivo una expresión. Vamos a colocar estos valores nuevamente a 0, es decir, 0 vueltas, 0 grados, y vamos a sacar la rotación, la propiedad de rotación de las capas que voy a animar. En este caso vinilo grande, entonces presiono la tecla R, vinilo pequeño, presiono la tecla R, y carátula pequeña, presiono la tecla R. Vamos a asegurarnos que el punto de anclaje esté ubicado bien para poder rotar en las tres capas. Entonces vinilo pequeño roto, bueno, veo que está muy bien. Voy a rotar la carátula pequeña y bueno, veo que no está bien ubicado. Miren, si ejerzo la rotación, miren cómo rota. No quiero que sea de esta manera. Para esto vamos a centrar el punto de anclaje. Entonces clic derecho, transformar, y vamos a darle clic aquí donde dice punto de anclaje central en el contenido de la capa, y ahora si rotamos, ahí sí se ejerce correctamente la animación. De hecho, vamos a escalar un poquito esta carátula, vamos a escalarla un poquito, puede ser así. Entonces, ya teniendo en cuenta y las propiedades estén abiertas cada una en la línea de tiempo, entonces vamos ahora sí a animarlos teniendo en cuenta una expresión. Para esto voy a colocar este valor en 0 para que todas estén en 0, 0, 0, 0, aunque esto no necesariamente tiene que ser así, pero para no confundirnos vamos a dejar todos los valores en 0 de la rotación de cada una de las capas. Bien, estas propiedades de rotación van a tener como referencia un valor de otra capa. ¿De cuál capa? De una capa fantasma que vamos a crear. Sí, porque en After Effects también hay capas fantasmas, es decir, capas que están allí pero que no se ven en la ventana de previsualización. Estas capas es la capa de ajuste, pones una, el objeto nulo es otra, pero vamos a quedarnos hoy con la capa de ajuste. ¿Dónde se crea una capa de ajuste? De igual manera como se crea cualquier capa en After Effects. Clic derecho por aquí, nuevo, capa de ajuste. Entonces por aquí está la capa de ajuste ya creada. Miren que no ha pasado nada en la ventana de previsualización. La capa de ajuste no es más que un sólido. Igualito a un sólido, lo único es que está conmutado o activada esta opción que ustedes ven por aquí, de esta columna. Si yo desactivo esta opción, automáticamente esto se convierte en un sólido. Si activo esta opción, se convierte en una capa de ajuste. También tiene un tamaño igualito a otra capa. Y la capa de ajuste en After Effects se usa para aplicar efectos a todas las capas que estén por debajo acá en la línea de tiempo. Por ejemplo, si yo aplico un efecto de color, voy a hacerlo a modo de ejemplo rápido. Aquí efecto, corrección de color. Por aquí se aplica un blanco y negro a todas las capas que están por debajo de ellas. De hecho, si yo bajo la capa por aquí, se aplica solo a las capas que están por debajo de ella. Esa es la función como principal de una capa de ajuste, que lo vamos a ver en su momento. Se usa mucho en After Effects, pero por ahora no lo vamos a usar para esta manera. De hecho, voy a borrar el efecto que le he aplicado aquí a modo de ejemplo. Esta capa de ajuste lo voy a usar es para crear un control de expresión que va a estar la propiedad y el valor, que va a tomar como referencia todas las capas para rotar estos discos o todas estas capas que voy a necesitar rotar. Y estas propiedades para tomar como referencia para aplicar expresiones a otras capas se encuentran en la lista de efectos. Si nos vamos acá arriba, manteniendo la capa de ajuste seleccionada, nos vamos a efecto. Por aquí hay una categoría que se llama controles de expresión. Aquí en controles de expresión vamos a encontrar varias propiedades falsas. Digo falsas porque no modifican nada, sino que sirven como de referencia para tomar valores de otras capas y parentarlos por medio de expresiones a estas. Y puedo usar cualquiera de ellas. La más común es control del deslizador. Si hago clic en ella, miren que aquí se ha activado
un deslizador que tiene un valor en 0, de hecho voy a acercar para verlo mejor, está en 0, y si yo muevo este deslizador no pasa nada, porque esto no modifica nada. Pero si cojo cualquier propiedad acá de las otras capas y estas vinculo con expresiones a esta, entonces al mover, por ejemplo, el deslizador, por ejemplo, los valores van a ser iguales a esta propiedad. Por ejemplo, si cojo la rotación y la vinculo, que tiene ahora 0 grados, y lo vinculo aquí al deslizador con expresión, entonces el valor de la rotación va a quedar en menos 18 porque es el valor que tiene esta propiedad falsa. Estos son los controles de expresión. Y los controles de expresiones no solo sirven para números, sino también para colores, ángulos, para on y off, como un switch, para muchísimas cosas que vamos a ver más adelante ya en el modo avanzado de este curso. Y lo que sí hay que buscar es el control de expresión que más se asemeje a la propiedad que voy a modificar o en el cual voy a aplicarle la expresión. Por ejemplo, aquí en la rotación hay dos valores, es decir, la propiedad tiene dos valores, uno que es el número de vueltas y el otro es el grados de las vueltas como tal, del giro como tal, y vemos que el control del deslizador solo tiene una propiedad, entonces no me va a servir, o sí me sirve pero no me va a servir de mucho. En cambio, si escojo por ejemplo aquí en efectos y escojo por aquí en controles de expresiones, este que se llama control de ángulo, me voy a dar cuenta aquí que este sí tiene dos valores que se asemejan mucho a las rotaciones. Tiene por acá un número de vueltas y grados. Y señores, lo que hay que hacer aquí es muy sencillo. Voy a escoger por acá la propiedad de rotación, por ejemplo, del vinilo grande, y lo que voy a hacer es hacer que estos valores con expresiones sean igual a ese control de deslizador que hemos creado en la capa de ajuste. Pero como todavía no vamos a meternos con códigos para escribirlo manualmente, lo vamos a hacer con este pequeño icono espiral que está por aquí. Este pequeño icono espiral, ojo, no es el de la capa, porque el de la capa es este. Es el icono espiral de la propiedad de rotación. Lo voy a vincular con el ángulo de este control de expresión de esta capa. Para esto es importante tener la capa de ajuste seleccionada para que se nos abra acá en la ventana de controles de efectos, y no voy a seleccionar la capa, sino que voy a escoger el icono espiral, pero ojo, de la propiedad de rotación. Hago clic aquí en el icono espiral y lo llevo a que este me siga el control del ángulo de esta capa de ajuste. Hago suelto y miren que ahora aquí sí los números se han colocado en rojo. De hecho, si abro por acá, vamos a leer que estos valores van a ser igual a, ya no va a ser a la transformación y a la rotación como vimos ahorita, sino que esto va a ser igual a esta composición, una capa que se llama capa de ajuste 1, que de hecho así se llama, miren, este es el nombre que tiene la capa de ajuste, va a ser igual estos valores a esta composición, una capa que se llama capa de ajuste 1, un efecto que está aplicado que se llama control del ángulo y ángulo. Y esto se traduce que ahora cada vez que movamos por aquí el ángulo de los controles de expresiones, de hecho voy a ajustar esto por acá para que se vea completo, cada vez que modifiquemos este valor automáticamente se va a modificar la rotación de este vinilo grande. Y lo genial es que yo puedo cambiarle la posición, la escala, todo lo que queramos a este vinilo, que eso no va a implicar en nada, simplemente lo que va a modificar es su rotación. Esa es la diferencia de hacer un control parental de la capa en general que aplicarlo solo a una propiedad por medio de una expresión. Entonces nos hemos podido dar cuenta que solo usando el icono espiral de una propiedad puedo aplicar una expresión. Ahora lo he hecho con el vinilo grande, pero ahora vamos a hacerlo precisamente con la rotación de las otras dos capas. El vinilo pequeño, lo mismo. El icono espiral de la rotación del vinilo pequeño lo voy a vincular al ángulo. Ahí está, ya se vinculó. Y por aquí ya ha quedado en 71 grados porque precisamente en 71 grados está el control del ángulo de este control de expresión. Lo mismo, hago clic nuevamente en la capa de ajuste para que se me abra la capa de ajuste acá en la línea de tiempo. Y ahora escojo la rotación de la carátula pequeña. Aunque no necesariamente puedo hacerlo acá usando la ventana de controles de efectos. Directamente acá en la línea de tiempo es posible. Por ejemplo, si yo abro aquí la capa de ajuste, efectos, control de ángulo, aquí voy a tener la propiedad. Miren, esta es la propiedad. Ahora si yo cojo por acá la rotación, entonces el icono espiral de la rotación lo llevo simplemente a la propiedad de ángulo, del control de ángulo, y aquí se ha vinculado también, solo que es como más intuitivo o más fácil hacerlo directamente en la capa de ajustes. Entonces ya he vinculado estas tres capas. Ahora si muevo el control del ángulo de este control de expresión de esta capa de ajuste, automáticamente entonces cambia
la rotación de estas 3 capas. De hecho, voy a cambiarle el nombre a la capa de ajuste. Voy a hacer Enter, perdón, en el teclado y le voy a dar aquí giro de los discos para saber que se llaman así. De hecho, miren, he cambiado el nombre y si nos fijamos acá en la expresión como tal, aquí dice que estos valores son igual ahora a esta composición, una capa que se llama giro de los discos, un efecto que está dentro de ello que se llama control de ángulo. Y señores y señoras, ahora lo que hay que hacer simplemente es precisamente animar esta propiedad con keyframes, que es la propiedad de control de ángulo. Entonces para esto no voy a cerrar todas las propiedades acá en la línea de tiempo para tenerlas todas cerradas. Voy a colocar el indicador o el cabezal acá al comienzo, presiono la capa de ajuste, voy a colocarlo, no sé si quiero que comience, vamos a poner que comience por aquí, puede ser. Hago clic entonces en el cronómetro de variación de tiempo para crear un keyframe. Lo puedo abrir el keyframe acá en la línea de tiempo con la tecla U. Aquí está el keyframe. Llevo el indicador al final y le voy a dar el giro hacia la derecha. Puede ser por aquí, 242 grados. Y si reproduzco, entonces ya ahí he reproducido, he animado, perdón, estos discos y también la carátula. Si veo que está muy lento, simplemente me voy al último keyframe. Y aquí en el último keyframe voy a aumentarle más los grados y ahora si reproduzco, de hecho está muy lento todavía, me voy con el último keyframe y le aumento más los grados, puede ser por aquí, y ahora si reproduzco, entonces creo que esa sería la velocidad ideal para la animación que yo necesito como tal. Entonces, señoras y señores, miren la importancia de las expresiones. O sea, las expresiones nos van a nosotros a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar, pero muchísimo tiempo. Por eso los he querido introducir aquí al comienzo, para que usted se vaya familiarizando con esto de las expresiones, porque es muy importante. Asimismo también espero que haya quedado claro un poco en esta introducción de las máscaras mate, pero no se preocupen que vamos a profundizar tanto en las máscaras mate, vamos a ver sus opciones, qué podemos hacer más con ellas, y también vamos por supuesto a profundizar muchísimo más en esto de las expresiones, porque las expresiones o con las expresiones podemos hacer literalmente de todo automatizado en After Effects. Señores, espero que les haya gustado esta lección. Recuerden guardar por supuesto el proyecto para seguirlo trabajando en la próxima lección. Nos vemos, un abrazo, hasta entonces.